tenemos con nosotros al doctor Omar Paino, Omar Perdomo, biólogo y especialista en hongos. Es el único especialista en hongos que tenemos en la República Dominicana. Con él vamos a conversar sobre diferentes aspectos que tienen que ver con este renglón alimentario tan importante para la vida en la tierra. Omar, buenos días, un placer tenerte con nosotros. Muy buenos días, doctor Caminero. Gracias por invitarme a este programa, Ecología y Algo Más, un programa muy acogido dentro del punto de vista de la biología y de la ecología en el país. Gracias, Omar. Muchas gracias. Omar, ¿qué son los hongos? ¿Los hongos se comen? ¿La gente cree que los hongos son plantas? ¿Qué son? Bueno, prácticamente en el pasado se creían que los hongos eran plantas. Ya los hongos están en un reino completamente aparte, que es el reino fungi. Y dentro de ese reino, por lógica, hay hongos que son comestibles, venenosos, medicinales, descomponedores, parásitos, y prácticamente los hongos colonizan y habitan en todos los ambientes que podemos encontrar. Los hongos, ¿qué importancia ecológica tienen los hongos? Ya que estamos hablando de un programa de aspectos ecológicos. ¿Tiene alguna importancia ecológica? Prácticamente en un ecosistema estable tenemos los organismos productores, que son las plantas y otros grupos de organismos. Siguen los consumidores, los animales, incluyéndonos nosotros, y finalmente están los descomponedores, donde están las bacterias y los hongos. Los hongos se van a encargar de descomponer toda la materia orgánica y de que esa materia orgánica pueda ser utilizada por otros tipos de organismos. Y ya que mencionas tanto el cambio climático, por lógica, hay algunas especies de hongos que son indicadores de ecosistemas completamente alterados, ya sea por incendios forestales o producto también del calentamiento global. ¿Se tienen estudios en la República Dominicana sobre hongos? Prácticamente sí, hay estudios específicos sobre hongos. En el 1996 se inició un proyecto que se llamó Inventario y Censo Biótico de los hongos de las Antillas Mayores, donde se inventarió la isla de San John, Puerto Rico, Jamaica y la República Dominicana, y actualmente se sabe que hay más de 4.500 especies de hongos en el país. ¿Se cultivan en la República Dominicana? ¿Hay algunas instituciones que estén cultivando hongos? En los años 70 hubo una iniciativa en Jarabacoa, en Constanza, perdón, en Tireo, para producir hongos comestibles, pero actualmente tenemos esta empresa llamada Hongos del Caribe, que fue una iniciativa del italiano Nino Manzonello, recientemente fallecido, y prácticamente le suple a lo que son los restaurantes y las zonas hoteleras hongos comestibles de diferentes especies. Debemos de saber que estos hongos comestibles tienen altas concentraciones de proteínas, vitaminas, están libres de grasas y de sustancias tóxicas, es decir, que invitamos al pueblo dominicano a consumir hongos. ¿Hay algún apoyo? Porque como los hongos son descontaminadores, tienen mucho que ver, descomponedores, y obviamente también descontaminan. ¿Hay algún apoyo? ¿El Ministerio de Agricultura está haciendo algo con los hongos? Bueno, prácticamente el apoyo estatal al estudio de los hongos es nulo. Lamentablemente la mayoría de los inventarios de flora y vegetación que se han realizado en el país no se incluyen estos grupos de organismos, cuando prácticamente los hongos son formadores del suelo, son los que le proporcionan nutrientes a la planta. Es decir, es un grupo completamente ignorado, prácticamente producto de la falta de la conciencia ambiental y educativa que existe en el país. Qué pena, a mí me da mucha pena eso porque deberíamos de estarlo utilizando. ¿Cómo se reproducen? Bueno, los hongos se pueden reproducir sexual y asexualmente. Es un grupo que ha alcanzado un éxito ecológico desde el punto de vista de la reproducción. Es decir, los hongos pueden reproducirse en diferentes tipos de ambientes, siempre y cuando ciertas condiciones como el pH, la humedad, la temperatura y el sustrato sean adecuados para su crecimiento. Hongos alucinógenos, o sea, alucinógenos significa que tienen algún grado de que se han utilizado como droga, ¿verdad? Y alteran las condiciones normales del individuo. ¿Hay alucinógenos? Bueno, prácticamente en el país tenemos 3 especies de alucinógenos. Muchos de ellos crecen sobre las plastas de vaca, de ganado. Por lógica hay un grupo de personas jóvenes que consumen esos hongos alucinógenos. Tienen una sustancia activa que se llama psilocibina, que hace este proceso de trance
que no es más que una alteración del sistema nervioso. A diferencia de otros países, por ejemplo, como México, que es el país con mayor tradición en el uso y consumo de hongos alucinógenos, aunque hoy en día, producto de la globalización, ciertos países como Estados Unidos, Holanda, es permitido la compra de psilocybe cubensis legalmente. Aquí en el país es penalizado, es considerado droga. En el país. En el país. O sea, lo tienen así legalmente. Sí, es considerado una droga, aunque en realidad es un principio activo, no es una droga de estas drogas duras y procesadas químicamente. Deberían, yo pensando, deberían los ayuntamientos, o donde hay muchos vertederos, tener muchos hongos. Eso pudiera ser... Si es materia orgánica, por lógica es lo ideal, porque va a permitir que esa materia orgánica se descomponga y que sea reutilizable. Pero lamentablemente, aunque podemos ver en la ciudad capital reciclaje, ¿no es verdad? En ciertas universidades por igual y en ciertos hoteles por igual, 3 zafacones para recogida de basura orgánica, plástico, cartón, pero al final todos van al mismo lugar, no hay un proceso de reciclaje real. Yo vi en México que los hongos se venden en las calles, o sea, ¿sería de Latinoamérica o de América el país, digamos de Latinoamérica, el país donde más tradición tienen de comer los hongos? Bueno, prácticamente estas culturas, ¿no es verdad? La inca, la maya, la azteca, tradicionalmente ellos consumían hongos comestibles y México es el país que tiene esa cultura etnobotánica de comprar hongos en las calles, el mismo caso también Guatemala, cosa que no sucede en este país, salvo en la zona fronteriza que tenemos este hongo comestible que le llaman John, que es muy codiciado por los haitianos y por las poblaciones que viven en la zona fronteriza. Siendo así, la cultura nuestra, ¿hay algunas estadísticas de hongos comestibles en la República Dominicana? Estadística, prácticamente, lamentablemente, quienes consumen hongos son las personas que tienen la posibilidad económica, ya que la producción es costosa y una libra de hongo cuesta más que una libra de carne. Entonces el pueblo dominicano va a preferir comprar carne antes que comprar hongos, pero se puede reducir el costo de producción para que sea económicamente accesible a la población dominicana. A mí yo siempre he dicho en mis clases, va a llegar un momento que nosotros vamos a tener que comer de todo, porque es una población que crece cada vez más. En República Dominicana, en 1920, éramos menos de 1 millón de habitantes, y hoy somos como 11 millones de habitantes, y ya en aquel tiempo se reportaban dificultades alimentarias, digamos, de subsistencia, en aquel momento, en 1920. Entonces, yo me pregunto, ¿qué deberíamos nosotros comenzar a estar haciendo ya para diversificar nuestra dieta alimentaria? ¿Qué deberíamos de estar haciendo? Porque según veo y el dato que has dado, en Haití lo están utilizando, están comiendo muchos hongos. ¿Qué deberíamos de hacer, seguir haciendo nosotros entonces para educar nuestra población y que coman hongos? Yo mismo soy uno que fácilmente no como hongos. Bueno, prácticamente lo que deberíamos de hacer son showroom, una campaña educativa, concientizar a la población de que los hongos no son venenosos, que se tiene esa cultura que son venenosos, y también se pueden hacer programas ecológicos de que se puedan hacer huertos y que las personas puedan cultivar hongos en sus casas, que sería algo económicamente factible y que sea socialmente aceptado. Qué bueno, qué bueno. Omar, el tiempo realmente para nosotros... ¿Cómo andan los hongos? ¿Cuál es el aporte de los hongos a los aspectos medicinales? Bueno, ¿qué más decirte? Este gran boom, ¿no verdad? De la penicilina, que es el principal hongo que se utiliza desde el punto de vista de la producción de antibióticos, pero sí hay muchísimas especies que se están utilizando desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de la biotecnología, desde el punto de vista de la genética, pero sí hay otras especies que pueden ser utilizadas como medicinales, sobre todo en culturas prehispánicas han sido utilizados y hoy en día se siguen utilizando. ¿Tiene cierta lógica que la gente lo confunda los hongos con cuál es la principal característica por la cual podemos descartar los hongos? Porque viven en sustrato como si fueran plantas también y tienen un sinnúmero de características similares a las plantas o iguales a las plantas. Bueno,
Prácticamente los hongos nunca van a fotosintetizar, no tienen cloroplasto. Para poderlo diferenciar hay guías de campo de saber cuáles especies son venenosas, cuáles son comestibles, pero es un grupo completamente distintivo, diferente a una planta, diferente a un animal, diferente a una bacteria, diferente a un protozoo. Finalizando, el tiempo se nos va, esto de cómo yo pudiera diferenciarlo así, si yo voy al campo y veo muchos hongos, ¿cómo se pudieran diferenciar? Porque la gente, eso le tiene mucho miedo también. Bueno, hoy en día como el mundo está digitalizado, hay muchas plataformas online que tú le puedes tomar fotos, automáticamente te dicen qué especie es o te ponen en contacto con un especialista, pero lo ideal es hacer guías de campo, hacer inventarios para mostrarle a la comunidad cuáles son las especies de hongos que se encuentran en los bosques donde ellos viven. Sería lo más importante. Oye, Omar, realmente muchas gracias por tu interesante intervención sobre un tema que la gente conoce muy poco. Yo entiendo, yo te voy a ceder estos últimos minutos para que tú exhorte al pueblo dominicano algunos aspectos interesantes que tienen que ver con los hongos. Bueno, prácticamente debemos de saber que los hongos son beneficiosos desde el punto de vista de que muchas especies son comestibles, otras especies son medicinales, muchas especies pueden ser utilizadas como indicadoras de contaminación ambiental, de fuegos forestales, de bosques alterados. Inclusive hay hongos marinos, que esto sería muy importante para la industria hotelera, hacer un inventario de las especies de hongos marinos para poder decir que las playas son bandera azul. Muchas gracias, doctor Omar Perdomo, biólogo y especialista en hongos. Es el único doctor en hongos que tenemos en la República Dominicana. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima cuando estaremos en un programa similar. No se lo pierda.